Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, viernes de la semana del 10º domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo desde 46 hasta 54. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo: «Ay de ustedes, maestros de la ley, que ponen sobre los hombres cargas difíciles que llevar, pero ustedes no la tocan ni siquiera con un dedo. Ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus propios padres asesinaron. Así se convierten en testigos y aprueben lo que hicieron sus padres, porque ellos los asesinaron y ustedes construyen los sepulcros. Por eso, dijo la sabiduría de Dios, yo les enviaré profetas y apóstoles, pero matarán a unos y perseguirán a otros. De modo que Dios pedirá cuenta a la generación de esta época de toda la sangre de los profetas que fue derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, al que ejecutaron entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que se le pedirá cuenta a la generación de esta época. Ay de ustedes, maestros de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento. Ustedes no entran y les impiden entrar a los que vienen». Cuando Jesús salió de ahí, los maestros de la ley y los profetas se indignaron muchísimo contra él y comenzaron a atacarlo con preguntas acerca de muchos temas, tratando de atraparlo en sus propias palabras. Palabra del Señor. El texto dramático es el final del capítulo 11 de toda esta pelea que se dio dentro del templo entre Jesús y los jefes de la religión. En este caso, concretamente, está atacando a los doctores de la ley, a los letrados, los teólogos, que en gran parte también eran fariseos. Pero digamos que por cuanto divididos entre ellos, por ejemplo, fariseos y sacerdotes no se llevaban muy bien, tenían rancores, sospechas, incluso acusaciones, porque eran muy diferentes entre ellos, los fariseos y los doctores de la ley, muy pegados a la ley, mejor sería decir, a su propia interpretación de la ley, al contrario, los sacerdotes muy pegados a sus propios intereses y por eso colaboradores, por lo menos tenían buena relación con los romanos invasores, pero parece que toda esta gente, por cuanto dividida e enfrentada entre ella misma, tenían un enemigo común. Y este enemigo común era precisamente el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Jesús interpretaba la ley de Moisés, la Torá, y la anunciaba, añadiendo todo lo que el Padre lo había encargado de anunciar de una manera totalmente diferente y sobre todo totalmente libre. Aquí la acusación es muy directa y puntual. Jesús acusa a los doctores de la ley de cargar a los hombres con cargas que no se pueden llevar. ¿A qué se refiere? Jesús se refiere al hecho que no solamente interpretaban de la manera más dura y estrecha, prácticamente sin ninguna forma de misericordia, de comprensión la ley de Moisés, sino que se habían inventado un montón de leyes que ni siquiera Moisés había contemplado. Y estas leyes
era muy pesada por la gente sencilla. Eso siempre pasa. Normalmente quien dicta la ley, quien escribe la ley, lo hace en su propio interés, o por lo menos no contra de él. Y a mí me llama muchísimo la atención esta acusación, porque sí es cierto que en aquel momento Jesús estaba discutiendo con los doctores de la ley, estaba acusando a esta gente. Evidentemente el evangelista la escribe, la tramanda, precisamente porque se dio cuenta desde el primer momento que es algo que hubiera podido pasar en cualquier época, incluso dentro de la iglesia. Y de hecho, hasta el día de hoy, hay gente muy dura y, cuidado, a veces ni siquiera son sacerdotes, ni siquiera son teólogos, que serían los doctores de la ley. Muchas veces es gente piadosa, que yo diría incluso al borde del fanatismo, gente que se inventa leyes, devociones que van a cargar sobre toda la gente más sencilla y pobre que no se pueden permitir por una razón o por la otra respetar algunas reglas, y de esta manera le cargan de sentidos de culpa y de la impresión que no son buena gente, buenos creyentes. Hago un ejemplo muy sencillo que ni siquiera es el más grave. Por ejemplo, dentro de unos grupos, dentro de unas iglesias, exigir por parte de todo el mundo el diezmo es profundamente injusto, porque no es lo mismo pagar el diezmo por uno que tiene muchos millones, miles y miles de euros o de dólares, o al contrario pagarlo por una persona pobre que tiene un salario mínimo, tal vez que tiene una gran familia. Uno dice, evidentemente el que tiene más pagará más. Siempre se trata de un porcentaje del diezmo. Sí, claro, pero al que tiene más pagar el diezmo no le cuesta nada. Al contrario, se vuelve algo insoportable por los que ni siquiera logran llegar al final del mes. Lo mismo se podría decir por gente que, por una razón o por la otra, por nacimiento o por problemas de la vida, se encuentran en una situación matrimonial, sexual, lo que sea, no plenamente en regla con las reglas de una religión, o más aún con las reglas que se inventan algunos grupos dentro de la misma Iglesia Católica. Hay gente, yo he encontrado personas que han sufrido mucho, que lloran frente a su situación. ¿Por qué? Porque el coordinador de su grupo le dijo que si no está casado por la iglesia y tiene una familia no puede comulgar, como si Papa Francisco no hubiera escrito una carta en la cual se prevé un discernimiento caso por caso sobre la situación. Pero el líder carismático de turno, bueno, esta gente tiene que saberlo todo el mundo, que esta acusación de Jesús a los doctores de la ley va también a nosotros. Hay de aquellos que cargan a la gente con pesos, con cargas que ni siquiera ellos la tocan con un dedo. Y de forma aún más dura, Jesús, en el caso concreto, se refiere a la hipocresía de esta gente que, construyendo monumentos a los profetas matados por sus padres, Jesús dice, ustedes no están haciendo otra cosa que llevar a cumplimiento la obra de los padres. ¿Por qué Jesús acusa a esta gente que al final no están matando a nadie? ¿Qué es lo que tienen en común
la gente de su época que construye monumentos fúnebres a los profetas con sus padres que los mataron. Tienen en común que ni los padres ni la gente de su época, lo que construyen monumentos, han aceptado, respetado, puesto en práctica la palabra profética de los enviados de Dios que le exigían la justicia. Jesús está diciendo, sus padres los mataron físicamente, pero ustedes siguen matándolos espiritualmente porque no escuchando, rechazando su palabra, lo están matando otra vez. Y por eso dice que toda la sangre derramada en el Antiguo Testamento, el Zacarías del cual se habla no es el famoso sacerdote Zacarías, papá de Juan el Bautista, es otro, es un caso de homonimia. Dice, toda la sangre derramada en el Antiguo Testamento le caerá por encima, en la cabeza, de esta generación. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron por lo menos en parte por ignoranza. La gente del Antiguo Testamento no había encontrado al Señor Jesús, no había escuchado su palabra, que definitivamente aclaró el sentido de la enseñanza de la Torá, de la ley de Moisés. En cambio, desde la generación de Jesús en adelante hasta el día de hoy, sí, nosotros hemos escuchado la verdadera palabra de Jesús. Y no podemos olvidar que el libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia y por eso también la conclusión del Apocalipsis coincide con la conclusión de la Biblia. Dice, maldito sea quien quita una palabra, pero también quien añade una palabra a esta revelación definitiva que Dios nos envió por medio de su Hijo Jesucristo. Y, como si fuera poco, Jesús vuelve a echarle en la cara una advertencia gravísima a los maestros de la ley, ay de ustedes, porque dice, ustedes no solamente se han negado a entender el verdadero sentido de la ley, ustedes que hubieran tenido los instrumentos para conocerla, sino también que con su falsa enseñanza también se lo impidieron a los demás. Evidentemente, cuando el Señor Jesús salió del templo, después no solamente de los que escuchamos hoy, sino también de toda la discusión que hemos venido escuchando en las últimas 2 semanas, esta gente ya lo odiaba definitivamente y trataban de ponerle cuestiones para que, hablando bajo presión, dijera algo por lo cual pudieran denunciarlo como blasfemo. Eso no pasará y al final sí lo denunciarán y matarán como blasfemo, pero solamente en la base del testimonio de unos falsos testigos. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y teniendo conciencia que estas acusaciones, estas advertencias del Señor Jesús dirigida a los letrados para que no cargaran, y de hecho lo estaban ya haciendo, a los demás con carga insoportable, vale también para nosotros. Pero también conscientes que, conociendo bien al Señor Jesús, sabemos perfectamente que ni siquiera le bastará que no cargamos a los demás, sino que nos exige que ayudamos a los demás a cargar con su propia cruz, así como hizo con él el Cireneo, como él mismo nos enseñó a hacer, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. Entonces pedimos el don del Espíritu que siempre nos ilumine, que nos ayude a discernir cada situación y a ser auténticos testigos
de la misericordia de Dios.